Pero no existe y te lo dicen cara de tablas como el amigo Yotuel Romero y compañía. No, que no, decía, el otro día decía cuando iba a pasar el huracán Melissa por el oriente cubano, que por supuesto ha causado muchísimos daños materiales, decía que pongan los hoteles, que metan a la gente en los hoteles, que las están metiendo en cuevas, decía. Sí. Ha evacuado el gobierno cubano a su sistema de defensa civil a 750.000 personas. En Guantánamo, creo que era el 30% de la población, o sea, una auténtica barbaridad, que eso no lo hace ningún país del mundo. Pero tiene un resultado, el resultado es que no muere la gente. Bueno, a veces hay fallecimientos pues por falta de disciplina, negligencia o por un accidente muy determinado. Pero generalmente se salvan las vidas de esa manera, protegiendo y poniendo la vida por delante de todo lo demás. Pero claro, siempre hay gente que utiliza la demagogia, a la bajeza más absoluta. Una persona que es un millonario, que vive en una mansión en Miami, que ha conseguido comprar al grupo Orishas, que el grupo Orishas era un gran grupo musical, y este individuo con su dinero ha comprado la marca. Ya lo que es ahora Orishas no tiene nada, absolutamente nada que ver. Pero todo lo maneja con el dinero. Sí, bueno. Entonces, él, ¿a quién puede representar con sus intereses? Representa a una neoburguesía, a unos nuevos ricos, que residen en Miami, por supuesto. No tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el pueblo cubano de su país. Salió con 18 años. ¿Qué recuerda esa persona de su país de origen? Poco. Y desde luego no tiene nada que ver. Al contrario, basa su dinero y sus ingresos en el sufrimiento del pueblo cubano. Que por cierto, él ha pedido sanciones económicas, más sanciones, pero luego te dice, este anormal te dice que el bloqueo no existe, pero él pide más sanciones económicas. ¿Es idiota? No, ¿O es un sinvergüenza? ¿O qué es? No, todo junto, es todo junto. Idiota, sinvergüenza, también desnaturalizado, analfabeto, bueno, todo lo que pueda caber ahí en esa mente colonizada, es de los que tienen las mentes colonizadas por el imperio, los que aplauden las políticas criminales del imperio, los que aplauden el genocidio del Estados Unidos e Israel en Gaza. ¡Fuerza Israel! Ya recuerdo yo, ¡Fuerza Israel! Cuando entraron. Ahí está. Ese es el tipo, claro que ese individuo no representa al pueblo cubano, no representa, ya dejó de ser, ya no solo emocionalmente, sino en la práctica. Dejó de ser cubano, está totalmente alejado, desconectado del alma y los sentimientos del pueblo cubano. Sí, pero luego le dan espacio en las televisiones, ahí está, le dan promoción gratuita, sí. Le tratan a cuerpo de rey en los platos de televisión. Una Son vergüenza. cómplices de un sinvergüenza, de una persona que está ayudando a una política, la política de Estados Unidos contra su propio pueblo.